Le comentaba que el día de hoy en nuestra sección de libros recibimos con enorme gusto, debo decir, a Óscar de la Borbolla. Óscar, profesor, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Pues encantado de que estar contigo. Me ha dado mucho gusto seguirte durante muchos años, desde aquel antiquísimo encuentro cuando lo hacías a la limón con Ricardo Rafael. Tuve la oportunidad de conocerte, quizás 20 años tal vez, ¿no? Quizá menos, sí, claves hacíamos, y siempre es un placer oírte, leerte. Este libro que publican los Breviarios, el Fondo de Cultura Económica, es una joya. Pero te empiezo preguntándote, ¿es de pedantes pensar? Es que a la gente le cae mal los que piensan, ay, me invitaste a un filósofo. No. Mira, normalmente, y tienen razón con el prejuicio, los filósofos suelen ser de una terminología inenarrable, incomprensible y abstrusa. En mi caso, como tuve una experiencia muy temprano de no poderme comunicar con una persona a la que le quería explicar en qué consistía mi trabajo, me sentí de veras muy mal de no poder darme a entender. Y he hecho una larga carrera tratando de transparentar los conceptos filosóficos para que sean asequibles a cualquiera. Por eso fue que me metí, sobre todo por la ruta de la literatura, y finalmente creo que he conquistado más o menos una cierta facilidad para que se me pueda leer sin pensar que se está leyendo ni a un pedante ni a un oscuro. Oye, porque te cito a ti mismo, dices, la pedantería es literalmente falta de inteligencia. Sí, mira, el pedante es ese que, como no puede leer la circunstancia, no se da cuenta exactamente cuál es el disfraz que debe de ponerse según la ocasión, opta por lo que él considera que es la mejor conducta. Y entonces, pues la mejor conducta seguramente será vestirse de smoking, nada más que es muy impertinente hacerlo en una playa. Yeah. O ponerse doctoral en el Tenampa no es lo más aconsejable. El pedante es ese que nunca cambia, porque siempre se atiene, según él, a lo que es lo más correcto. Oye, pero pensar requiere una disciplina. Fíjate, hay una parte del libro que me impactó mucho, y además lo ligo con un texto, Óscar, de Vilas, que leí hace poco, Ordesa se llama, y él habla, en realidad la gran pregunta es ¿por qué nos engendraron nuestros padres? O sea, es una obviedad preguntarte eso. Es una obviedad, ¿Pensar en eso tiene utilidad? Pues mira, tiene una utilidad maravillosa. Es una de las preguntas insolubles que planteo en el libro. ¿Por qué soy? ¿Y por qué hay ser? Es la otra pregunta insoluble. Tú dices es insoluble, lo leo. Vilas dice, pues en realidad lo importante, somos hijos de la voluntad de nuestros padres. Pues no es tan sencillo, es un poquito más complejo, porque parece que eso pudiera ser la última respuesta a la razón de nuestra existencia. Pero hace falta que todo lo que sucedió en el pasado, acuérdate del efecto mariposa, todo lo que sucedió en el pasado haya sucedido puntualmente para que tanto tú como yo estemos aquí. No solamente la voluntad de nuestros padres, es más, ni siquiera ellos actuaron estrictamente por voluntad. Al menos en mi caso fue un encuentro casual que sincronizó precisamente el azar. Esa esquina en la que se tropezó mi papá con mi mamá, sin que temieran que yo iba a nacer. Es más, sin siquiera sospecharlo. Oye, fue una ¿qué cosa pensarían fortuita. nuestros padres si después de todo eso dijeran, es que van a ser Óscar y Leonardo, Dios mío? Igual se arrepentían, ¿no? Mira, yo pienso, por lo menos en mi caso, no quiero generalizar, pero en el mío se habrían visto con mala cara, se habrían cobrado inmediatamente un rencor profundo y se habrían ido por otro lado. No, en el fondo yo creo, ahora los dos están muertos, ya llevan muchos años en el otro mundo. Pero, en fin, vuelvo a Vilas para seguir, por supuesto, con tu libro. Esa es la pregunta más importante y pesa sobre nuestra existencia. Pero tú dices la rebeldía de pensar. ¿A alguien le interesa que no pensemos? O sea, hay sociedades que avanzan mucho y son bastante maleables y domésticas o controlables o muy jerárquicas. ¿Pensar es necesariamente un acto de rebeldía? Mira, de hecho, todos tienen algunos pensamientos en la cabeza, todos tienen unas certezas, y mientras éstas se conserven, por ejemplo, en el seno de la familia, el que disiente es inmediatamente reconvenido para que entre un poco a la opinión general. Cuando uno pertenece a una siempre has de dar la nota. Sí, hay que, exactamente eso dicen. Entonces, a uno lo van conduciendo para ceñirse a una cosa muy rara que Heidegger llama el uno.
Uno no piensa así, uno no se comporta así. Ese uno es una especie de anónimo que cambia con la historia, pero que marca la pauta de lo que debe de pensarse, de cómo debe uno comportarse. Cuando uno cuestiona justamente esa ideología general a todos, necesariamente se vuelve un disidente. Porque está uno metido en un contexto político, con unas convicciones políticas, está uno en un contexto religioso, está uno siempre en algún contexto, un contexto estético, y cuando uno no va de acuerdo con el grupo que lo rodea, es porque ha pensado. Al revisar cualquier posible certeza, siempre se descubre que es falible, que es mejorable, que es corregible, que es refutable. Que es el pensamiento científico, ¿no? Los rebeldes permanentes. El pensamiento crítico, que siempre que es pensamiento es crítico. Oye, pero pensar en lo insoluble o plantearse las preguntas estas insolubles no te lleva a un laberinto eterno. Oh, qué bueno que lleven a un laberinto eterno, porque normalmente se piensa que pensar sirve para llegar a una solución, pero también el caminar sirve para llegar a una meta. Y yo comparo en el libro el caminar con el pensar, porque no solamente se trata de llegar a una verdad que seguramente será desbancada más adelante, se trata de mantenernos en forma y por eso caminamos. Y se trata de mantenernos pensando, porque eso es lo que nos humaniza. En cuanto dejamos de pensar, las verdades se apoderan de nosotros, se convierten en nuestros dogmas, y hace falta para la convivencia, sobre todo en una sociedad tan diversa como la actual, seres que sean pensantes permanentes para que pongan en duda sus convicciones y tengan la flexibilidad de poderse acomodar a los distintos. Oye, hay sociedades, no sé, los alemanes, Len Sloterdijk, en Francia los filósofos han tenido históricamente una centralidad, pero aquí como que la filosofía no se nos da, Oscar. No, sí se nos da. A ver, dime. Mira, yo creo que en la discusión pública yo veo que la gente como que dice, bueno, qué brillante señor, pero a la distancia. Lo que pasa es que volvemos al punto inicial. Yo creo que en todas las conversaciones de café, los jóvenes se cuestionan sobre la existencia de Dios, sobre el sentido de la democracia, sobre muchas cuestiones que si pudieran tener una información muy elaborada, podrían ir subiendo lo que Gabriel Said llama el nivel de la conversación. No todas las mesas de los restaurantes están necesariamente plagadas por el comentario de la actriz de moda o de el deportista que acaba de meter un gol. Las caderas de Kim Kardashian. O cosas por el estilo, o cosas peores como Bush. Bueno, de Trump, ya imagínate. Sí, no, ese quise decir. Lo que pasa es que se me fue la actualidad de Estados Unidos. Qué horror de Trump. Yo creo que el lapsus fue deliberado. Dice, ni siquiera lo recuerdo. Ni siquiera lo recuerdo. Pues te digo que en las conversaciones, sobre todo de los jóvenes, y sobre todo en la antesala de los hospitales, que hay muchísima gente que desgraciadamente pasa por ahí, y también en los velorios, cuando la vida deja de ser esta facilidad en la que uno se mete en su rutina, sino que es interrumpida por alguna cosa que nos conmueve. Creo que el pensamiento que se da es un pensamiento filosófico. Se da. Pero, sí, dime. Mi interés con este libro de la realidad de pensar es justamente meter en la conversación unos elementos con unas herramientas que faciliten y agilicen esas conversaciones. Oye, decía, creo que lo dijo Aristóteles, y si no, de todas maneras queda bien, que la peor forma de demencia, o sea, que podía tener una persona, es no pensar que tiene un fin su existencia. ¿La filosofía nos ayuda a eso? ¿O podemos, digamos, deambular por la existencia sin preguntarnos ni fines, ni destinos, ni cosas de ese tipo, Oscar? Mira, la verdad es que podemos cualquier cosa, pero creo que lo más propiamente humano es ejercitar esta facultad que nos distingue del resto de los seres. Pero no duele. Duele, pero hay que aprender a sufrir como hombre lo que hemos sufrido como animales, porque de todos modos duele. Y a veces pensando... O sea, somos seres emocionales que razonamos. Pues es que, mira, como estamos convencidos de que tenemos que tener el automóvil último modelo, tenemos que ser los primeros en la vida, esas convicciones que nos han metido, vale la pena que las revisemos, porque al no hacerlo, nos condenan a una frustración. Yeah. Y pensando, o sea, tratar de distanciarse de la ideología que nos domina, es un acto
en pro de nuestra felicidad. Sí, es un acto efectivamente que nos humaniza, porque cuando uno se da cuenta, por ejemplo, ahora que descubrieron todos estos algoritmos de Facebook y ves que somos espantosamente previsibles, hasta en la forma de articular nuestros juicios políticos, nos deberíamos dar esta propuesta que tú nos haces de revelarnos y pensar sobre nosotros. Si nos grabáramos veríamos cuán previsibles somos, ¿no? Sí, pues es que estamos masificados porque nos han ido troquelando a través de justamente todos los medios, las redes sociales, se nos impone un criterio estético, se nos impone un criterio político, y creo que si nos detuviéramos a pensar repetimos los lugares que comunes tenemos y latiguillos de una manera espantosa, ¿no? O sea, vivimos de ideas prestadas. Siempre es raro que alguien llegue a tener una idea propia, y ojalá que más lo practicaran el pensar para que hubiera más ideas individuales y se pudiera cambiar más rápido. Es un libro muy bonito. Muchas gracias. Es un libro, Leonardo, además muy bien conseguido, lo publica el Fondo de Cultura, lo cual pues es una editorial de proyección continental y global, y está en la colección Breviarios. Óscar, te agradezco mucho que hayas venido. Leonardo, un placer platicar contigo. El placer es absolutamente todo mío. Ahí lo tiene el libro, La rebeldía de pensar. Además se lee muy gratamente este tipo de lecturas que uno en algún momento debe tener.